Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador de la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. En este episodio exploraremos iniciativas académicas enfocadas a la clasificación de residuos de construcción y demolición, RCD, y la caracterización química de RCD pétreos. Además, examinaremos la clasificación de materiales alternativos y su impacto en la industria de la construcción en Bogotá, promoviendo la sostenibilidad y la innovación. Le damos la bienvenida a este episodio, a este espacio que tenemos de la sociedad, al arquitecto Carlos Duica, líder del semillero de investigación INTAN, Exploración de la Materialidad Intangible y Tangible de la Arquitectura de la Universidad del Bosque. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, pues mi nombre es Carlos Duica, soy docente en el programa de arquitectura de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque y trabajo como docente asesor en el semillero de investigaciones del programa de arquitectura y efectivamente tenemos un interés especial en los residuos de construcción como una alternativa de futuro. ¿Cuál es la importancia de la clasificación de los residuos de construcción y demolición en Bogotá y cómo se puede utilizar esta base de datos para optimizar su uso potencial en proyectos de construcción sostenible? Nosotros hemos descubierto ya desde hace unos par de décadas que lo que se convirtió durante mucho tiempo en un problema que tenía la ciudad, que era el manejo de sus residuos de construcción y demolición. En esa época los llamábamos genéricamente escombros. Se puede convertir en una oportunidad. Es decir, Bogotá genera aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de residuos de construcción por mes, de los cuales por lo menos el 33 al 35% son utilizables, son reutilizables en el como diseño de nuevos materiales. Esa problemática la comenzamos a desarrollar desde principios de siglo y es así como hacia el año 2008-2009 la Sociedad Colombiana de Ingenieros lidera junto con la UASP un concurso sobre la gestión de residuos de construcción en la ciudad de Bogotá. Concurso en el que participo con la primera empresa que se creó en la ciudad de Bogotá, de alguna manera también en el país, para para el manejo productivo de los residuos de construcción. Eso nos fue generando un panorama de indagación en principio, investigación posteriormente, que nos llevó a formular ya proyectos industriales específicos sobre este proceso y los pusimos al servicio de la sociedad. Hoy hay más de casi 10 plantas procesadoras en la ciudad de Bogotá, herencia, digamos, de esa dinámica de discusión. El mundo hoy ve este tipo de alternativas como un proceso ya no necesariamente o solamente o exclusivamente rentable, sino necesario, casi obligatorio. ¿Sí? El residuo de construcción es un material potencialmente fuente de nuevos materiales de construcción y hoy se convierte en una realidad obligatoria de cara a los retos planetarios. Yo creo que eso nos lleva a la siguiente cuestión. Vamos avanzando como en este tema, tratando de preguntarnos, en este caso, ¿cómo contribuye el análisis de la caracterización química de los residuos de construcción pétreos a la identificación de nuevos materiales e insumos de construcción en Bogotá, promoviendo la sostenibilidad en la industria de la construcción? Un poco en función de lo que mencionaba anteriormente, y gracias al aporte de personas tan importantes como el profesor Alejandro Salazar Jaramillo, que lamentablemente falleció, pero que dejó un legado en el campo de la investigación muy, muy profundo y muy
importante en el impulso de este tipo de situaciones. Lo primero que hicimos nosotros cuando enfrentamos el escombro, como lo decíamos en la época, fue entender qué era eso. ¿Sí? Nosotros, cuando entendimos qué era eso, nos dimos cuenta que en un alto porcentaje, podríamos decir que superior al 90%, el residuo de construcción y demolición no había sufrido alteraciones moleculares durante el proceso de construcción. Es decir, en el proceso de fabricación del concreto, por ejemplo, al analizarlo 30, 40, 50 años después, yo tuve la oportunidad de aprovechar el concreto de la calle 26 de la Avenida El Dorado, en ese proceso de remodelación, de obra tan polémico por lo demás. Analizamos concretos elaborados en el año 55, 56 y primero descubrimos algo que existía en la literatura, yo no lo conocía, y es que la dureza del concreto aumenta permanentemente en relación con las condiciones atmosféricas. Y encontramos que básicamente al procesarlo, al triturarlo, al molerlo, al volverlo un agregado fino, volvía a ser arena y grava. El cemento se convertía en un material muy fino, un material pasa 200, un material que pasa la malla 200, pero al no tener una memoria plástica contribuye al endurecimiento, a la mayor densidad de concreto, y entonces termina siendo, si bien un nuevo material, no son agregados nativos, son nuevos agregados, tienen unos comportamientos muy interesantes. Hubo que estudiarlos, entenderlos completamente como materiales nuevos, pero sin duda contribuyen de manera muy eficiente al proceso de generación de nuevos materiales. Aquí hay un tema que es muy interesante y es que, por ejemplo, la contribución de la ingeniería química nos indicó que el 99%, y no es una cifra de propaganda de jabón bactericida, el 99% de la composición de la corteza terrestre está apenas en 10 elementos de la tabla periódica. Eso es muy importante porque nos abrió un camino de investigación para entender, voy a decirlo de manera coloquial, estamos hechos de lo mismo. Y en esos 10 elementos que dan esa composición no está el carbono. Eso es impresionante, impresionantemente triste para nosotros los seres vivos que somos fundamentalmente carbono. Pero nos permitió entender que en estos procesos de retomar el residuo, entenderlo, analizar su composición química, nos permite convertir los residuos en general en una nueva fuente de materiales, entre otras cosas, para una de las actividades humanas más impactantes en el planeta, la de construir hábitat. Sí, entonces, valga decir que hemos encontrado unas propiedades interesantísimas en los residuos que nos permiten proponerle a la arquitectura formas menos impactantes, incluso remediadoras en muchos casos, para la construcción de hábitat. Esa es la razón por la cual inculcamos la necesidad o proponemos en nuestras conversaciones, charlas, conferencias, etcétera, la necesidad multidisciplinar de trabajar de la mano de la ingeniería química para saber qué hacemos. Nosotros aprendimos en la escuela de arquitectura a comprar materiales en la ferretería o en el depósito. Hoy debemos entender qué es lo que estamos haciendo, qué materiales, qué es el cemento, qué son las pinturas, qué son los ladrillos, cuál es su ciclo de vida, porque comprendiendo eso podemos generar alternativas para la construcción en futuro. Sí, señor. Y precisamente quería como que nos pudiera explicar más sobre este concepto del ciclo de vida en el material, porque ya en la explicación vimos que hay una vinculación muy importante de la química, sí, para poder entender una de las propiedades, pero como que hay un conjunto de propiedades también que podrían observarse. ¿Cuáles son ellas?
Nosotros tenemos materiales de construcción que son fascinantes. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy adobes en la media luna del Oriente Medio, tenemos adobes de 8.000 años. Eso dice mucho. Tenemos adobes de 8.000 años. Tenemos rocas artificiales construidas hace 6.000 años en Egipto, ¿sí? Rocas geopoliméricas que hoy entendemos cómo funcionan, y lo entendimos a través de la química. Investigadores muy juiciosos como el profesor Davidovich descubrió la elaboración, la geopolimerización de arenas, de arcillas, etcétera, como una forma de proveer materiales sin cocción. O sea, antes de la cocción mediterránea de la arcilla para generar el ladrillo, la cerámica que conocemos, hubo materiales estabilizados. Tenemos adobes de 8.000 años. Eso es un indicador muy importante. En ese sentido, hoy comenzamos, en virtud del mercado, de la forma como desarrollamos nuestra vida económica como sociedad en los últimos 600 años, en una economía de mercado hemos encerrado, hemos circunscrito la construcción de hábitat a unos cuantos materiales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos cerámicas cocidas, tenemos fibrocementos, tenemos mucho cemento por lo demás. El cemento es necesario, sin duda, en la solución de unas condiciones o unas problemáticas técnicas. Yo no puedo hacer grandes obras de infraestructura si no tengo un material hasta ahora conocido con el que desarrollarlas, y las normas así lo dictan y así debe ser. Pero hay materiales alternativos distintos. Hoy, por ejemplo, estabilizamos suelos para hacer vías. Y eso nos genera ahorros hasta del 40-45% en la ejecución del kilómetro de vía, estabilizando, que es un concepto que existe hace 6.000 años y hasta ahora lo estamos aplicando. Eso nos lleva a pensar en que los materiales pueden tener un tiempo de vida que debe ser pensado desde el momento en que uno decida su uso, ¿sí? Pero si nosotros construimos casas para que sean destruidas, demolidas, voy a ser más suave con el término, sean demolidas en 20 o en 25 años por razones de mercado, comenzamos a tener una discordancia en función de las necesidades planetarias, ¿sí? O sea, hoy estamos pensando en eso. ¿Eso tiene que ver con el consumo energético en los procesos de construcción? Sin duda. Sin duda, para elaborar cemento Portland, nosotros calcinamos roca calcárea por encima de los 1.200, 1.500 grados de temperatura, a veces cercanos a los 2.000 grados de temperatura. Eso consume una infinita cantidad de energía. Pero adicionalmente a eso, calentamos residuos de la roca ferruginosa, ¿sí? Y hacemos una mezcla, ponemos sulfato de calcio, yeso, para evitar su fraguado inmediato, y molemos todo esto. Ahí hay acumulada una inmensa cantidad de energía. Hoy podemos generar, a partir de geopolimerizaciones de arcillas, hemos hecho experimentos muy interesantes en ese sentido. Logramos generar concretos de alta resistencia sin consumo de cemento, con unas posibilidades, primero con unas especificaciones físico-mecánicas muy importantes, a compresión, flexotracción, etcétera, pero además en su durabilidad, con una ventaja. Cuando lo necesitemos, por cualquiera que sean las razones, los pulverizamos y los volvemos a emplear. Eso es cambiar el concepto del ciclo de vida. El ciclo de vida era como del nacimiento a la muerte del material. Hoy el ciclo de vida es el periodo de ciclos que puede vivir el material diseñado desde el principio. Veo algo también muy valioso, y es la posibilidad de que la investigación que se resuelva a nivel formativo desde el semillero le pueda enseñar al estudiante que parte de esa sensibilidad frente al proceso constructivo es acercarse al material, observarlo, lograr entender y comprender sus propiedades, y de esa manera obtener más criterio para entender cómo llegar a una sostenibilidad
a través del proceso constructivo o a través de la obra ya finalizada. Me gustaría que pudieras hablar un poco de ese valor. Sí, muy bien. Yo me he declarado desde hace mucho tiempo como un crítico frente a los apellidos de la arquitectura. ¿Sí? Entre los apellidos hay arquitectura sostenible, hay arquitectura bioclimática, hay arquitectura saludable, hay arquitectura eficiente, en fin. Yo soy enemigo de los, o por lo menos un crítico de los apellidos. La arquitectura debería ser arquitectura. La arquitectura debería comprender como práctica cultural, y cuando me refiero a práctica cultural me refiero a que solamente nuestra especie lo puede desarrollar, debería integrar todos los apellidos que hoy le ponemos a la arquitectura. Porque eso ha generado un mercado de conocimiento especializado que debería haber existido durante la formación de la generalidad de la arquitectura. La arquitectura debe ser per se bioclimática, la arquitectura debe ser per se sostenible, debe ser per se eficiente, si no algo quedó mal hecho y mal enseñado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro programa de arquitectura? Nosotros entendiendo esa dinámica, no estamos negando los estudios de posgrado ni muchísimo menos, sino que creemos que deben ser especificidades muy precisas para la solución de problemas. En este caso, ¿qué hacemos? Generamos en los estudiantes, digamos, una situación crítica mostrando lo que tenemos. No tenemos que recurrir a cosas posapocalípticas ni mucho menos, simplemente mostrando lo que tenemos. Y el estudiante muy joven, nosotros damos una cátedra de materiales y de nuevos materiales en el segundo semestre. Nuestro semillero está compuesto por estudiantes cuyo máximo nivel académico está en el cuarto semestre. Son chicos y chicas que están muy interesados, desarrollan una curiosidad a partir de un momento detonante crítico frente a nuestro reto planetario. Y en ese momento ellos asumen como ejercicio la necesidad de crear nuevos materiales. Y lo han hecho. Nosotros estuvimos exponiendo ahorita en Roma, en mayo, en un congreso internacional de investigación al cual la Universidad El Bosque fue invitada, en medio de doctorandos de institutos muy importantes. Llevamos materiales como un adoquín de alta resistencia elaborado con polietileno de baja densidad, bolsa plástica. Llevamos una baldosa atérmica para piscinas tropicales, para que la gente pueda ir descalza a la piscina sin ningún inconveniente, desarrollada, y otros materiales, un mármol sintético, por ejemplo, en medio de otro conjunto de materiales que llamaron poderosamente la atención porque no imaginaban que fueran chicos de segundo semestre, es decir, de primer año, quienes estuvieran pensando en esto. Esto lo que pretende hacer es incentivar la investigación. En principio son indagaciones sueltas que ellos hacen, pero en este momento el semillero es el acopiador, por decirlo así, de estos procesos académicos que se siguen formalmente en la universidad y nutren al semillero no solo de proyectos, sino de proyectos específicos, sino de muchachos que se interesan por el desarrollo de la investigación. Creo que hay unas grandes lecciones que, digamos, están por aplicarse. Es muy posible que en otras ciudades se vean interesados en poder también aplicar todos estos procesos. ¿Hay alguna reflexión final que quiera regalarnos, arquitecto? Nosotros estamos, en la medida que estamos recopilando los trabajos académicos para convertirlos en masa crítica en el semillero, pretendemos generar una base de datos de materiales alternativos elaborados a partir de residuos. Nosotros somos unos creyentes firmes que
Gran parte de la economía del futuro yace en este momento en los residuos. Cuando hemos denominado esto como minería urbana, nos referimos al hecho que en el futuro estaremos escarbando las escombreras, las zonas de las celdas, incluso las celdas de seguridad de residuos peligrosos, en la medida en que aprendamos a procesar todo este tipo de cosas. Entonces, somos 7.600 millones de personas viviendo en una piedra que le da vueltas al sol y nos comimos la alacena. Hoy nos toca replantearnos radicalmente eso y la arquitectura va a contribuir sensiblemente en estos procesos. Ya tenemos concretos de muy baja dosis de cemento, de muy baja huella de carbono, materiales nuevos que desarrollan nuestros estudiantes a partir de residuos. Muchas gracias, arquitecto, y lo vamos a lograr con la ética profesional que se promueve desde la sociedad y con estas grandes ideas que usted nos presenta. Felicitamos al semillero. Agradecemos entonces al arquitecto Carlos Duica, líder del semillero de investigación INTAN, exploración de la materialidad intangible y tangible de la arquitectura, representantes de la Universidad del Bosque. Gracias por participar en este episodio. Agradecemos también a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen. Los invitamos a escuchar todos los episodios de este podcast a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts y en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. Hasta pronto. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.